Hola, mi nombre es Andrés, hago parte del equipo número 3, conformado por Ana, Andrea, Jennifer y Brandon, y en este video trataremos acerca de los problemas y los trastornos provocados por el uso de drogas. Recomendamos algo de discreción por algunas de las imágenes que de pronto se puedan visualizar. Los temas a tratar entonces serán problemas de salud relacionados al consumo de drogas, trastorno de la conducta, problemas psicosociales, diagnóstico dual y comorbilidad asociada al consumo. Sean entonces ustedes bienvenidos, gracias por vernos y esperemos que el video sea de su agrado. A modo de introducción, es importante destacar varias cosas. La primera es que el consumo de sustancias alucinógenas es una conducta que ha acompañado al ser humano desde su misma concepción de ser individual y reconocimiento de entes metafísicos con los cuales de alguna manera estamos relacionados. Se han usado drogas como el yaje o ayahuasca, marihuana, entre otros, pues establecimos inicialmente la necesidad de contactar con dichos entes o con nosotros mismos para fines específicos, desde premoniciones hasta predicciones del clima, para saber en qué épocas cultivar o no, enaltecimiento espiritual, conexión con los muertos y demás. Conforme han pasado los tiempos, las sustancias se han vuelto cada vez más elaboradas y entre más elaborado sea el producto, más compleja será su consecuencia. Contrario a lo que pudiéramos pensar, en el reino natural también existen animales que tienen inclinación hacia el uso de drogas. Por ejemplo, los mandriles utilizan una droga, concretamente una planta que se llama iboga, y la consumen antes de una pelea porque eso les ayuda a aumentar la energía y sienten menos dolor con los golpes. También los gatos tienden a buscar una planta llamada hierba gatera, la cual pues se la frotan y se la comen y eso les produce una sensación de euforia que les lleva a hacer sonidos similares a cuando están en celos. Incluso en el caso de los monos, es probable que es uno de los casos más llamativos. Un estudio realizado en la Universidad de Harvard demostró que al 95% de los monos les gusta el tabaco. De acuerdo con el más reciente informe lanzado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, alrededor de 269 millones de personas usaron droga en todo el mundo durante el año 2018, lo cual supone un aumento del 30% respecto al 2019, mientras que más de 35 millones de personas sufren trastornos por el uso de drogas. El informe también analiza el impacto del COVID-19 en los mercados de drogas. Si bien sus efectos aún no se conocen plenamente, las restricciones fronterizas y de todo tipo vinculados con la pandemia ya han provocado escasez de drogas en la calle, lo cual ha dado lugar a un incremento de los precios y a una reducción de la pureza. El aumento del desempleo y la disminución de oportunidades causados por la pandemia puede afectar de manera desproporcionada a las personas en mayor situación de pobreza, volviéndolas más vulnerables al consumo de droga, así como al tráfico y cultivo para ganar dinero, señala dicho informe. Tratándose de dinero, por lo tanto, hablando de posibilidades económicas, la droga también está estratificada. Entre los altos niveles de la sociedad, el uso de sintéticos como éxtasis, cocaína de alta pureza o llamada TUSI por su nombre real 2CB, se mueve en círculos sociales de alto poderío económico. Por otro lado, para los bajos estratos, existen también sustancias que son iguales o más adictivas pero con consecuencias mucho mayores. En este caso podríamos hablar del crocodile, que está hecha a base de opiáceos y que produce, entre otras repercusiones físicas, gangrena. Cabe resaltar que entre más elaborada sea la sustancia y con más pureza sus componentes, las complicaciones serán menores. Allí podemos diferenciar entonces que realmente sustancias que quedan por debajo de ese umbral de sanidad o ese umbral químico que también tiene repercusiones a nivel psicológico se ven diferenciados y ello es lo que hace que el valor cambie. En otras palabras, entre más alto el valor de la droga es porque tiene consecuencias, digamos, menos notorias en la inmediatez. A modo de conclusión de este preámbulo, es posible decir que el uso y el abuso de sustancias causan millones de pérdidas humanas cada año, así como millones de dólares invertidos en prevención para evitar el consumo. Para mayor detalle, vamos a continuar entonces con nuestra compañera Andrea Vanegas, que nos explicará los problemas de salud asociados al uso de drogas.
Problemas de salud asociados con el consumo de sustancias psicoactivas. Un informe presentado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito establece que el 70% de la carga mundial de morbilidad se atribuye a trastornos causados por el consumo de sustancias psicoactivas. Es así como se consideran a las drogas como un problema que va a afectar tanto a la salud física como psíquica y la vinculación de estos individuos emocional y socialmente en contextos determinados. Este informe es presentado en el año 2017, donde las consecuencias sanitarias perjudiciales en los consumidores de sustancias psicoactivas se van a vincular estrechamente con la hepatitis C y la tuberculosis, causando un número elevado de decesos en la población debido a las prácticas inadecuadas durante el consumo. Además, lo proclive de los sujetos a contraer infecciones al momento de compartir los elementos con los cuales se inyectan. Asimismo, los trastornos causados por el consumo de opioides contribuyen con una carga alta de morbilidad. Prácticas como el chemes también inciden en esta. Por otro lado, las nuevas sustancias psicoactivas son consideradas como más letales. Estas son sustancias análogas de los opioides con mayor potencia en los componentes y ocasionan más decesos debido a la sobredosis. En los años 2009 y 2015 se establecen 80 nuevas sustancias psicoactivas aproximadamente, de las cuales podemos mencionar el cannabinoide sintético, las catitonas sintéticas, la ketamina, fenitalaminas, piperacinas, sustancias de origen vegetal, kratom, salvia divinorum, cat, aminoandanos y triptaminas. La comorbilidad psiquiátrica se deriva de trastornos por el consumo de sustancias psicoactivas, como la depresión y la ansiedad, además la drogodependencia. Se presume que los hombres sufren más trastornos, sin embargo, estudios demuestran que las mujeres cuando inician el consumo tienen tendencia más elevada al padecimiento por sus consumos prolongados. El cannabinoide sintético es una sustancia altamente peligrosa, más potente que el cannabis natural y en la mayoría de los casos se desconocen los efectos tóxicos. Debido a su diversidad química se presentan graves intoxicaciones que en ocasiones pueden causar hasta la muerte. Hay una situación especial que sucedió en el año 2016 en Estados Unidos. Se evidenció que jóvenes que consumieron cannabinoide sintético presentaron algunas alteraciones y esta se consideró como un estallido zombie, donde los afectados presentaban una grave alteración en su estado mental. Los inhalantes, estos causan trastornos neuropsicológicos. Tienen una gran diversidad en los mismos, van a alterar la coordinación muscular y el deterioro cerebral. El tolueno es un componente importante en los inhalantes y este va a ser quien afecte más directamente los órganos como el corazón, los pulmones, los riñones y el hígado. El alcohol, aunque es una sustancia que es legalizada, se considera como el factor principal causante de aproximadamente 70 tipos de enfermedades y 2.5 millones de muertes cada año. Este causa problemas cognitivos, además complicaciones hepáticas. Cuando su consumo se da antes de los 15 años, se evidencian 4 veces más probabilidades de cumplir con criterios de dependencia durante el periodo de ciclo vital. Esto lo demuestran algunos estudios elaborados por la Organización de Estados Americanos. Las afectaciones en el organismo están estrechamente vinculadas al sexo, la edad y las características biológicas. Estudios neuroanatómicos demuestran que este altera el sistema nervioso y va a provocar un deterioro neuropsicológico elevado. También el impacto sobre la salud puede ser evaluado a partir de indicadores como la mortalidad y la discapacidad.
La mortalidad nos presenta el número de decesos y la discapacidad, las lesiones y secuelas que pueden provocar el consumo de sustancias psicoactivas en un periodo de tiempo prolongado. En efecto, entonces, después de evidenciar con Ana que el consumo de drogas tiene unos efectos negativos en la salud, una de esas facetas es precisamente los trastornos de conducta asociados al abuso de lo mismo. Otra de las consecuencias por el abuso de sustancias, en efecto, es el trastorno de la conducta asociado al consumo de las mismas. Según la OMS, uno de cada 4 adultos que padecen un problema de salud mental grave también tienen un problema de abuso de sustancias. En efecto, los trastornos más frecuentemente observados serían la depresión, trastorno de ansiedad, esquizofrenia y trastornos de la personalidad. En ese orden de ideas, los trastornos de conducta también se afectan en el tema de lo social, pues las personas presentan cambios repentinos de amigos, lugares favoritos y de reuniones, tienen cambios de pasatiempos, suelen presentar problemas legales vinculados con el uso de sustancias, tienen una necesidad constante de dinero sin explicarse o tienen muchos problemas financieros y el uso de sustancia, incluso a pesar de que genera más problemas en las relaciones, es superlativo. Sin embargo, si bien estos problemas son notorios, recuperarse de los problemas de salud mental y del uso de sustancias es posible, dado que las personas que padecen problemas de salud mental relacionados con el uso de drogas, lo más relacionado es recibir tratamiento para ambos. El tratamiento para ambas situaciones, tanto de salud mental como del uso de sustancias, puede incluir rehabilitación, medicamentos, grupos de apoyo y terapia de conversación. Aquí podemos encontrar entonces cómo el consumo y el abuso de drogas comienza a ser un problema tanto personal como de la sociedad. El consumo de sustancias psicoactivas es un problema complejo de tipo social. Este incrementa cada día más. Este afecta también directamente a niños, jóvenes y adolescentes. En los niños, jóvenes y adolescentes se hace más vulnerable debido a que son muy susceptibles de tomar decisiones y conductas no adecuadas. En la actualidad, estudios que abordan el fenómeno del consumo de sustancias en adolescentes, que son abordados desde diferentes enfoques, clínico, educativo, pero en este caso lo abordaremos desde los problemas psicosociales, los cuales son factores de riesgo que llevan al consumo. Aunque las sustancias son ilícitas, existe una tolerancia social que sin importar la prohibición, estas son expendidas de manera fácil. Este sería un problema legal y normativo. Otro problema es la carencia social y comunitarias, teniendo en cuenta la pobreza, lugar donde vive, criminalidad, violencia social y deterioro del vínculo comunitario. También tenemos los problemas familiares, tales como padres ausentes, ya sea por trabajo, abandono, violencia intrafamiliar y también uno de los factores es el consumo rutinario por familiares cercanos como padres, tíos, primos. Podríamos hablar de una réplica de las conductas. Por último, también podemos hablar de las conductas desviantes, como aislamiento social, conductas antisociales, amigos que influyen al consumo y el ambiente del lugar donde residen. Como lo explica Jennifer en el anterior segmento, el consumo de drogas también tiene unas consecuencias de tipo psicosocial. Sin embargo, a continuación Brandon entrará en detalle respecto al trastorno dual asociado al consumo de drogas. Veamos. Bueno, llegados a este punto, vamos a entender lo que es el diagnóstico dual. El diagnóstico dual se refiere al hecho de que una persona sufra dos patologías y que una de ellas sea una adicción y la otra un trastorno. Estas adicciones pueden ser adicciones a sustancias legales como el tabaco o el alcohol o a sustancias ilegales como las drogas.
Incluso también vienen allí algunos comportamientos, como por ejemplo el que es adicto a las compras y el adicto al sexo. Por otro lado, tendríamos lo que son los trastornos, que también pueden ser de distintas tipologías, como la esquizofrenia, la hiperactividad o trastornos bipolares. En este caso, la relación que existe entre trastornos y adicciones puede variar según la población. ¿Esto qué nos demuestra? Que la relación que existe entre ambas, entre las adicciones y los trastornos, no es una propuesta del azar, sino una propuesta que conlleva, digamos, ciertos factores a que éstas puedan determinarse. Factores, por ejemplo, geográficos, culturales o socioeconómicos. Para ello vamos a dar un ejemplo entonces de diferentes poblaciones, en este caso dos, que son muy específicas y que son muy concurrentes o naturales de nuestro entorno. Por ejemplo, lo que es la población general, que es población que no ha sufrido o que no se le ha diagnosticado un trastorno y que tienen un consumo moderado o leve de las sustancias o comportamientos, ya sea las sustancias legales o ilegales. Y tenemos la población de atención médica primaria, que son aquellos que acuden al médico en busca de ayuda por la presencia de síntomas que le pueden causar ya sea un malestar, y estos síntomas o este malestar pueden ser ya un trastorno mental que no se ha diagnosticado, ya puede ser por dependencia o por ambas, que es cuando obtenemos el diagnóstico dual. Digamos que esta población en algunas situaciones se les diagnostica solo con una de las dos, o sea, con la adicción o con un trastorno que no ha sido diagnosticado y se diagnostica únicamente ese o únicamente la adicción. En este caso vamos a tocar algunos temas y ejemplos teniendo en cuenta estas dos poblaciones. Estos ejemplos y estos temas que se van a tomar tienen relevancia e importancia científica debido a que salen del Informe Mundial sobre las Drogas del 2020, o sea, el más actual, que nos ofrece la ONU cada año. En este caso, vamos a empezar con lo que son las conductas o trastornos referentes a la adicción al alcohol. Tenemos en este caso que la adicción al alcohol ha presentado una relación con lo que son los trastornos de depresión, trastorno por estrés postraumático, trastornos de ansiedad y trastornos por crisis de pánico. También nos demuestra en este informe que las mujeres han padecido, digamos que son adictas al alcohol, han padecido de depresión en un 56%, es decir, más de la mitad de la muestra, y en los hombres solo un 24%. Sin embargo, en los hombres se ha presentado que la depresión ha venido con mayor gravedad, llevando incluso a temas como el suicidio. La siguiente que tenemos acá sería lo que es las conductas. Tenemos dos tipos de conductas que son la conducta compulsiva sexual y la conducta compulsiva por compras. Estas dos tienen una estrecha relación y es muy irónica al consumo de alcohol y tabaco. Según el informe de la ONU, las personas que padecen de estas conductas son también adictas o consumidores habituales de alcohol y tabaco. Del alcohol, en tanto a la conducta sexual compulsiva, se ha mostrado una relación del 33%, y en las compras se ha mostrado que el tabaco y el alcohol demuestran una relación estrecha del 46% según la ONU. Más adelante tenemos lo que es la marihuana. Los adictos a la marihuana por lo general desarrollan algunos trastornos como la esquizofrenia, depresión o ansiedad. Digo por lo general y también en este caso porque no es algo que se demuestre, sino que es una relación que se hizo hace mucho tiempo y que no se indagó demasiado sobre ella. Sin embargo, en el último periodo y en el último informe que se registró de la ONU, se demostró que la marihuana no tiene relación estrecha o directa con alguna de estas sustancias, sin embargo, sí tiene relación con el trastorno por consumo, en este caso por consumo de la misma. Los trastornos como tal, los que nos mencioné,
que era la esquizofrenia, la depresión o la ansiedad, no están estrechamente relacionadas y científicamente no se ha comprobado, según este informe de la ONU. Más adelante tenemos lo que son las drogas sintéticas, como el éxtasis, el MDMA, entre otras, las cuales, al igual que con la cocaína, que la vamos a ver más adelante, tienen una relación estrecha con lo que es los trastornos depresivos, los de ansiedad y trastornos de personalidad. A diferencia de la cocaína, las sintéticas tienen una relación del 73% frente a estos trastornos, es decir, que la adicción a estas y los trastornos en las personas evaluadas fue de un 73%, fue alta. Sin embargo, a diferencia de la cocaína, las personas que presentaban la adicción a la cocaína y que también presentaban algunos de esos trastornos daban con una relación del 84%, una relación muy alta teniendo en cuenta que pues en Estados Unidos el consumo de cocaína es elevado. Y pues hasta aquí sería este pedazo y vamos a continuar con el siguiente tema. Después de este recorrido, es posible ver cómo el consumo de una sustancia afecta en tantas dimensiones a una persona y también a la sociedad. No siendo suficiente, este tema aún se complica más. A continuación, Ana nos mostrará el tema de la comorbilidad por el consumo de sustancias. El término comorbilidad se aplica cuando una persona sufre dos o más trastornos o enfermedades que puedan presentarse al mismo tiempo o uno después del otro. La comorbilidad también implica cierta interacción entre las enfermedades, lo cual puede hacer que ambas empeoren. La alta prevalencia de comorbilidad entre los trastornos por uso de sustancias y otras enfermedades mentales no significa necesariamente que una haya causado la otra. Sin embargo, existen tres vías principales que pueden contribuir a la comorbilidad entre los trastornos por uso de sustancias y enfermedades mentales. La primera vía son los factores de riesgo comunes, que pueden contribuir tanto a las enfermedades mentales como al uso y adicción de sustancias. Por ejemplo, la vulnerabilidad genética, las influencias epigenéticas, la afectación de la región cerebral, las influencias medioambientales, el estrés o los traumas o experiencias adversas en la niñez. La segunda es que las enfermedades mentales pueden contribuir al uso de sustancias y a la adicción. Se tiene una teoría, una hipótesis que dice que a veces hay enfermedades mentales leves o graves que necesitan medicación y hay personas que se automedican y esto puede causar que la persona se vuelva dependiente. Y la tercera, el uso de sustancias y la adicción pueden contribuir al desarrollo de enfermedades mentales. Según una investigación realizada en el año 2013 por Rodrigo Marín Navarrete y su grupo de investigadores, se determinó que los trastornos comórbidos más frecuentes y relacionados con el consumo de sustancias son el déficit de atención, los trastornos de ansiedad, los trastornos afectivos, los trastornos del control de los impulsos, el trastorno disocial y el trastorno oposicionista desafiante. A modo de conclusión, después de todo este recorrido, podríamos decir que, uno, la mejor forma de controlar una sustancia es no consumiéndola. Dos, las alteraciones por consumo de droga afectan de manera transversal todas las realidades de un ser humano, desde lo personal, familiar, social, laboral, emocional, etcétera. Tres, existe un camino extenso por recorrer en función de conocimiento y prevención del uso de sustancias para mitigar el consumo en edades y situaciones vulnerables. Cuarto, las políticas estatales deberían ser un poco más agresivas o tener un mayor alcance para que se vea o se materialice lo delicado de la situación. Hemos terminado entonces, espero que les haya gustado este video. Eh, Les dejaré entonces la información en el link donde podemos consultar la información. Y nada, hasta la próxima. Paz.